ver tanta corrupción y tantas cosas ilógicas, ¿no? Y cómo la gente se maneja sin ese juicio crítico, tendríamos que recordar lo que él dijo. Lo que quema es que la sinrazón se vuelva la norma y que el abuso sea aceptado. Doctora, disculpe. Doctora, ¿está presentando las diapositivas? Sí, sí, sí. Porque lo que pasa es que estamos viendo su carpeta de archivos, no las diapositivas. ¿Por qué? Estoy presentando las diapositivas. A ver, deje de presentar, doctora, y presente el escritorio completo mejor. Creo que sí. ¿Dónde está la ventana para compartir? Ahora vamos a ver otra vez. Ok, ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí se ve. Está perfecto. Sí, ahora había sí un se ve. error porque como tuve que apagar y prender, se abrieron dos Teams y entonces en uno había y en el otro no. Muy bien, estamos Doctora, en esto. no sé si... Dime. Disculpe, doctora, una pregunta. No sé si podría subir las diapositivas al Blackboard. Yo las tengo ya, las clases están metidas en el Blackboard. Todas, hasta la quinta clase, si no han revisado. Son 5 módulos que ya los he ingresado. No, sí, doctora. Es que, Hay doctora, una no aparecen carpeta, pero la visibles. carpeta está vacía. De repente no está tenemos visible las para nosotros. diapositivas. Voy a volver a revisar, pero todas las clases las he ingresado y todas colocando visible para los estudiantes. Igual ahora terminando las dos clases voy a echarle otra revisada. Es una historia, ¿no? Yo he tratado de que estén todas las clases y todos los trabajos para que puedan ir avanzando. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a tocar? ¿Cuál es nuestro índice? Lo que es semiología y la historia clínica psiquiátrica, lo que es el examen mental, cómo se clasifica el vivenciar psicológico y psicopatológico y los métodos fenomenológicos. Ese es el contenido de la clase del día de hoy. Entonces vamos a empezar rápidamente porque estas son definiciones que simplemente tienen que tener el concepto claro de lo que son. No necesito que memoricen cada una de las cosas que están sostenidas, pero que sí abren la capacidad para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de semiología. Y básicamente, semiología es la ciencia general de los signos. ¿Y qué son los signos? Lo que el médico encuentra al evaluar al paciente. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener claro este concepto. Y cuando hablamos de síntomas, fíjense, es la forma como el paciente nos describe su dolencia. Tengo fiebre, me duele la cabeza, estoy triste, estoy cansada de lavarme las manos, quiero morirme, ¿no es cierto? Eso que nos está diciendo el paciente es un síntoma. Y a partir de eso nos damos cuenta que un hecho mórbido, ¿sí?, subjetivo de cómo lo vive el paciente, no los manifiesta a nosotros, ¿no es cierto? Nos está expresando qué cosa es lo que siente, eso es un síntoma. En cambio, un signo es lo que nosotros objetivamos. Si el paciente me dice, me siento caliente, tengo fiebre, le tomo la temperatura, lo toco, efectivamente, se convierte en un signo, ese síntoma que me ha manifestado el paciente cuando yo, ¿no es cierto?, lo he evaluado, lo he identificado. ¿Listo? Eso es un signo. Y el médico en general va a transformar por medio del lenguaje el síntoma en signo. Me duele la cabeza, nosotros vamos a decir, tiene cefalea. ¿Listo? No puedo respirar, tiene disnea. ¿Sí? Esas son las cosas que nosotros, de los síntomas de los pacientes, los vamos a transformar en signos. Y en muchas de las cosas, y sobre todo cuando elaboremos nuestros síndromes, vamos a encontrar que síntomas y signos se suman para formar lo que son los síndromes. ¿Listo? Y aquí ya hemos definido lo que es una dolencia, ¿se acuerdan? Pero es para que recuerden. La dolencia va a ser la integración del signo objetivo, ¿no es cierto?, encontrado por el médico más el síntoma, que es subjetivo, descrito por nuestro. Y luego también tener conocimiento que cuando decimos encontré el diagnóstico, ¿a qué nos estamos
refiriendo. Fíjense, el diagnóstico es la lectura de una configuración de signos médicos. El médico encuentra signo, ánimo depresivo, signo, idea suicida, signo, no duerme bien en las noches, insomnio, signo, ¿no es cierto?, desesperanza, signo, le tiene miedo a todos, ¿no es cierto?, síntoma y signo, angustia, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, esa lectura de cómo se dan los signos en el paciente se convierte al final ¿en qué? En nuestro diagnóstico. ¿Sí? ¿Está claro eso? A partir de la configuración de los signos y el reconocimiento de los signos en nuestros pacientes, nosotros elaboramos nuestro diagnóstico. La nosografía nos va a decir claramente, nos va a describir la etiología de los cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, en esta descripción nosográfica, ¿sí?, vamos a encontrar claramente que vamos a tener un capítulo de los trastornos de ansiedad, un capítulo de los que son trastornos del ánimo, un capítulo de lo que son los trastornos somatomorfos, un capítulo de lo que son las psicosis agudas y las psicosis crónicas, ¿no? El lugar que ocupa en el cuadro nosográfico, y el significante va a ser el nombre de la dolencia. Está en el capítulo, es un trastorno de ansiedad, pero específicamente la enfermedad es un trastorno depresivo recurrente, es un trastorno psicótico de tipo esquizofrenia paranoide. Ese es el nombre de la dolencia o enfermedad y sería el significante. ¿De acuerdo? Y el examen clínico, cuando yo hago un examen clínico, estoy buscando que al examinar a mi paciente estoy buscando signos. Y de alguna manera es la expresión de lo que el cuerpo del paciente me dice, ¿no es cierto? Lo toco, hago una palpación y encuentro una hepatomegalia, el hígado ha crecido, ¿sí? Lo evalúo y encuentro matidez, a la percusión en pulmones, y encuentro a la auscultación crépitos y subcrépitos, neumonía, ¿no es cierto? Es la búsqueda de signos, es de alguna manera cómo el médico evalúa lo que el cuerpo dice, el discurso del cuerpo. Esto es más difícil en psicopatología. Es posible que si yo miro a un paciente que camina con los pies arrastrados, los hombros caídos, la cara triste y agachada, yo puedo presumir que ahí hay un cuadro depresivo. Ese es el discurso del cuerpo, ¿no es cierto? Pero igual, si es que tengo un paciente febril, pálido, con las pupilas dilatadas, también eso es un discurso del cuerpo. ¿Listo? El saber de qué se trata cada signo, eso es nuestro conocimiento. Y saber evaluar significa que nosotros estamos en la capacidad de encontrar signos. Entonces, en las prácticas que han venido realizando, y seguramente han revisado el caso clínico 1 y 2, la idea es tener el conocimiento de que existen una serie de signos y tenemos que tener la capacidad de cómo encontramos, cómo hallamos esos signos nosotros. Cómo en esto que me dice el paciente, ¿sí?, que mi conocimiento me dice una alucinación es una alteración en la percepción o una idea delirante es una alteración en el pensamiento, en el contenido del pensamiento, eso es mi conocimiento. Y el saber evaluar me va a llevar a decir, lo encuentro al paciente hablando solo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿con quién estás hablando? Desde la luz de su lámpara me está hablando la voz de mi abuelo que me dice que mi madre está enferma. Ya. Entonces, fíjense, saber evaluar es cómo yo obtengo los signos del paciente. Entonces, la evaluación de un paciente, obviamente, ¿cómo se va a iniciar? Con una entrevista, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer para evaluar a alguien es iniciar una entrevista. Y ya hemos visto en la clase anterior los tipos de entrevista que existen, ¿no es cierto? Porque a partir de esa entrevista nosotros vamos a poder lograr hacer la historia clínica del paciente. Por tanto, ¿cuáles van a ser los objetivos básicos? ¿Sí? Cuando hacemos una entrevista y queremos hacer una historia clínica, lo primero es conocer toda la sintomatología y todos los signos que nos presente el paciente, porque recordemos que el diagnóstico es la lectura de los signos. Entonces, esa entrevista me va a llevar a identificar los signos y síntomas del paciente
que me van a llevar a formular un diagnóstico. Si yo tengo un diagnóstico que tiene un resfrío común, va a ser diferente mi pronóstico si yo le digo que tiene una neumonía por COVID, ¿no es cierto? Me va a permitir mi entrevista y mi elaboración de la historia clínica llegar al diagnóstico, formular un pronóstico. Y si yo tengo un diagnóstico y tengo más o menos la idea de qué cosa va a pasar con este diagnóstico que yo he formulado, voy a poder estar en condición de formular un plan terapéutico. Y voy a decir, si se acuerdan del caso clínico número 1, formulo un diagnóstico, toda esta sintomatología, esta lectura de los signos me lleva a pensar que el paciente está deprimido. El pronóstico puede ser bueno si yo inicio un tratamiento inmediato y lo interno, porque el pronóstico puede ser malo si yo no lo interno, no inicio el tratamiento y el paciente se suicida. Eso nos lleva a evaluar riesgo-beneficio y a tomar la decisión correcta que pueda proteger a nuestro paciente. Entonces, cuando estamos haciendo esa evaluación, nosotros estamos estableciendo, ¿no es cierto?, un plan terapéutico que va a decir medicina, psicofármacos, internamiento, psicoterapia, terapia de familia, lo que tenga que proponer en mi plan y que yo considere que eso es lo que le va a hacer a mi paciente. De hecho, hay muchas entrevistas que las hacemos directamente. En este caso hay una ley que dice que todos los mayores de 70 años, antes de que realicen cualquier tipo de gestión legal o administrativa, tienen que pasar una evaluación por el psiquiatra, un examen mental, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo voy a hacer una evaluación a través de una entrevista para decir si el paciente mantiene un juicio crítico y una funcionalidad de sus referentes mentales superiores y tiene juicio crítico para darse cuenta de que lo que está haciendo, ¿sí?, es realmente con su deseo y con su conocimiento. ¿Listo? También puede ser para elaborar una pericia psiquiátrica, ¿no es cierto? Y decir, a alguien que ha cometido un delito y qué sé yo, y nos mandan a hacer una pericia psiquiátrica. ¿Es responsable, no es responsable en el momento que ocasionó, que hizo tal cosa? ¿Estaba bien, estaba mal? ¿No es cierto? Para eso también se hacen las entrevistas y la formulación de historias clínicas. Entonces, pasamos a lo que es la historia clínica psiquiátrica, ¿no?, que está definida en nuestro índice. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué es una historia? Como su nombre lo dice, es el registro de todas las condiciones de salud de una persona. No solo de sus síntomas y signos, sino también de sus condiciones de vida y su biografía a lo largo de su existencia. Porque todo eso me va a llevar a decir, ¿no es cierto?, qué pasa con el paciente, qué tiene. Y en algún momento yo pueda lograr una explicación psicodinámica y decir, bueno, él está así, 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 o tiene este tipo de personalidad porque su historia me dice esto. Entonces, si yo logro acercarme terapéuticamente, ¿no?, de la mejor forma con mi paciente, me va a permitir conocer, ¿no es cierto?, me va a permitir conocer la realidad de mi paciente. Yo les explicaba en la anterior clase qué importante es que los médicos conozcamos la realidad de la funcionalidad de las familias, de nuestros pacientes, la integración, las enfermedades que cursan en el círculo familiar, ¿no es cierto? Porque eso nos va a orientar, conocemos la historia del paciente y eso es importante. Y por otro lado, si yo conozco las condiciones de vida y existencia del paciente y conozco todo, he hecho un adecuado registro de sus síntomas y signos, entonces eso me va a poder permitir a mí como médico, ¿sí?, dar el tratamiento eficaz, primero hacer el diagnóstico y luego dar el tratamiento eficaz para recuperar la salud mental de mi paciente, ¿no es cierto? Para eso es importante y por eso tengo que hacer una adecuada historia clínica psiquiátrica. Entonces, ¿qué componentes va a tener mi historia clínica? La filiación, que también se llama identificación del paciente, donde debemos consignar obligatoriamente, fíjense, el nombre, la edad, el sexo, lugar de nacimiento y la procedencia, el estado civil, la escolaridad, la ocupación, la religión, la persona responsable de la cual tenemos que anotar incluso su número telefónico y obligadamente la fecha de elaboración de la historia clínica. Y
la norma es que llega un paciente hoy día y hoy día tiene la historia clínica hecha. A ver, ¿qué pasa? Si ingresa hoy día, ustedes se quedaron dormidos, no hicieron la historia y el paciente se muere en la noche. ¿Quién va a hacer la historia clínica y sobre qué datos van a hacer la historia clínica? Paciente ingresa y ese mismo día se hace la historia clínica completa, chicos. ¿Listo? Entonces, a veces son tantas historias que yo he visto que los internos se ayudan unos con otros, ¿no es cierto? Te ayudo yo, ¿no es cierto? Tú, en otra vez que yo tenga 5 o 6 pacientes para hacer, entonces yo te voy a ayudar con 2. Entonces, y el paciente comienza a ser evaluado, ¿listo? Pero esto tiene que estar consignado dentro de lo que se llama afiliación o identificación del paciente. Entonces, ¿qué viene luego de que yo he hecho la afiliación? El motivo de consulta. ¿Por qué vino el paciente? ¿Qué es lo que lo trae a pedir ayuda? Y lo tenemos que colocar con las mismas palabras que dice el paciente, ¿sí? Si no lo dice el paciente y el familiar dice quiso suicidarse, se tomó unas pastillas, ¿sí? Ya tenemos nuestro motivo de consulta. Abandonó los estudios, por eso lo trae la madre o el padre. Entonces, ese es nuestro motivo de consulta, ¿listo? Lo que nos esté refiriendo como razón por la cual han venido a preguntarnos o a pedir ayuda. Luego viene lo que es la enfermedad actual, que también se llama anamnesis. Entonces, allí, ¿qué vamos a considerar? Si este es el primer episodio, porque hay muchas enfermedades, hay varias enfermedades en psiquiatría que se presentan por episodios, como el trastorno bipolar. Por eso es que nosotros necesitamos saber si esto es un episodio o es la recaída de un cuadro anterior, ¿no es cierto? Necesitamos establecer esto. Entonces, si el paciente tuvo un cuadro similar hace 10 años y lo repitió hace 5, ¿no? Estuvo internado hace 3 y ahora nuevamente viene, nosotros vamos a poner, no es este el primer episodio, este es el 4º episodio, con reaparición de los síntomas de una enfermedad que ya desde hace 10 años, hace 5 y hace 3, confirmaron que era una esquizofrenia. ¿Listo? Precisar si el primer episodio, por tanto, se considera este evento que tiene o si es la reaparición de síntomas de una enfermedad que ya se conocía. ¿Qué tenemos que detallar? El tiempo de evolución de la enfermedad. Paciente que inicia la enfermedad cuando tenía 15 años. Paciente que inició la enfermedad hace 2 semanas, ¿no es cierto? Y luego colocar, de pronto, en forma insidiosa, comenzó a encerrarse, a no hablar con los demás, a descuidar su aseo personal, ¿sí? A encerrarse en su cuarto, insidioso. O es de una manera súbita. Estuvo aparentemente bien, de pronto salió y comenzó a dirigir el tránsito, o se desnudó y comenzó a correr por la calle, súbito, ¿no es cierto? El tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? ¿Fue ayer? ¿Fue hace un mes? ¿Fue hace 3 meses? ¿Fue hace 3 años? ¿Y por qué no tomaron una decisión de tratamiento antes? ¿Qué se ha hecho para tratar de dar solución a estos síntomas? ¿Acudieron a un médico? ¿Acudieron a un curandero? Simplemente no le hicieron caso, pensaron que se trataba de una malcriadez, ¿no es cierto? O una necesidad de llamar la atención. ¿Ha visitado otros servicios de salud mental? ¿Ha recibido un tratamiento con un médico particular o en un servicio establecido? Todo eso tiene que estar constando en la historia clínica. Entonces, allí ponemos, sí tuvo consulta con varios psicólogos, desde niño pasó por todos los psicólogos, conoce todo lo que le van a decir, después fue a tal y cual psiquiatra de tal sitio y ahora lo estoy trayendo. ¿Lo internaron o no lo internaron? Y también, de todas maneras, nosotros tenemos que incorporar el tipo de tratamiento que ha recibido. Y cuando copiamos el tratamiento, igualito que cuando lo textual que nos dice el paciente lo ponemos entre comillas, el tipo de tratamiento que ha ido recibiendo. Recibió risperidona, recibió olanzapina, recibió ciprasidona, recibió, ¿no es cierto?, clozapina. Lo pongo entre comillas. Todo eso que ha recibido el paciente, la norma es que lo ponga entre comillas. Igual, todo aquello que yo copio textual del paciente. Entonces, yo tengo que colocar qué tratamientos previos ha recibido, tanto como psicoterapia como psicofármacos. ¿Qué dosis ha usado y cómo le fue con ese tratamiento? ¿Listo? Esas son las cosas que yo tengo que considerar. ¿Listo? Entonces, además, yo necesito saber
¿Cuál ha sido el periodo intercrítico entre un episodio y otro? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró un buen estado de salud o el logro del mayor nivel de salud que pudo haber alcanzado el paciente? Tiempo ocurrido entre la presencia y la ausencia de síntomas. Y si se quedó, si el paciente estuvo triste, ¿no es cierto?, mejoró mucho, pero quedaron síntomas residuales. ¿Sí? Aún no ha vuelto a recuperar la forma de ser. Antes era muy dinámico, muy alegre, muy comedido, y ahora ha vuelto a trabajar, ha vuelto a estudiar, pero es como si fuera más lento que antes. O es como si le interesara menos de lo que le interesaba antes la vida o los estudios. Entonces, en este campo nosotros tenemos que detallar y conocer cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los desencadenantes o precipitantes asociados con el cuadro clínico. El día de hoy vino la psicóloga y me estuvo comentando el caso de una chica que ha sido tratada por un montón de médicos y quiere que yo la vea, ¿no? Y me dice que su cuadro empezó en forma súbita, un día se fueron a la playa, encontró un hueco o algo y el mar literalmente se la estaba llevando. Estuvo a punto de morir ahogada. Pero a partir de eso comenzó a cambiar su conducta, ¿no? A cambiar su conducta. Entonces, ¿cuál era el factor desencadenante en ese momento de la chica? La casi pérdida de vida, ¿no? Que se pudo haber convertido en un estrés postraumático agudo. Y a partir de eso ha cambiado, ya no dejó los estudios, dejó todo, comenzó a bajar de peso, le trajeron a los curanderos primero, después la han llevado a diferentes servicios, pero la chica sigue en lo mismo. Alguna vez se desespera tanto de estar encerrada que incluso se hizo daño, ¿sí? Porque se lastimó las manos al romper un vidrio. Entonces, miramos cómo y por qué es importante reconocer los factores de riesgo, los factores desencadenantes de cualquier, o desencadenantes o precipitantes de cualquier cuadro que nos estén contando a los pacientes. Esto fue tras no haber ingresado a la universidad. Esto fue después de que murió la madre. Esto fue después de que terminó con la enamorada. Esto fue después de que se dio una gran borrachera y después de eso quedó con crisis de pánico. Entonces, siempre tenemos que colocar los factores desencadenantes o precipitantes del cuadro. ¿Qué más? Vamos a colocar los síntomas principales, pero descritos con las mismas palabras que nos dice el paciente, ¿no es cierto? Y para eso, nosotros, ¿qué le decimos? Cuando viene un paciente no solamente lo saludamos, ¿no es cierto? Y nos presentamos, señor Chirino, soy la doctora Yasa, ¿sí? Me da gusto conocerlo, dígame, después de que le he preguntado los datos generales, le voy a preguntar, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Sí? Le puedo decir, ¿qué le motivó a venir a visitarme? ¿No es cierto? Esas van a ser mis preguntas, ¿no es cierto? No le voy a decir de qué está enfermo, qué le pasa. Esa no es la forma. Yo tengo que ofrecerle mi ayuda. ¿En qué lo puedo servir? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿No? Eso es. ¿Por qué vino a la consulta? ¿Qué cree que podemos hacer por usted? ¿No es cierto? Eso es lo que le vamos a preguntar. Y en una primera etapa, fíjense, van a haber dos etapas entre lo que vamos a describir de la enfermedad mental, ¿no? Y le vamos a preguntar en una primera etapa sobre los problemas referidos como razón o como síntoma principal. Y lo vamos a dejar hablar. Viene porque ha querido suicidarse. Entonces le vamos a preguntar sobre ese tema, ¿no es cierto? Y lo vamos a dejar hablar libremente de por qué lo hizo, con qué lo hizo, a qué hora lo hizo, qué pensaba en ese momento. Y luego, en una segunda etapa, le vamos a decir que nos cuente cronológicamente. Entonces, usted estuvo bien hasta el Día de la Madre, estuvo bien hasta el 28 de julio, estuvo bien hasta su cumpleaños. ¿Y qué pasó luego? Cuénteme ordenadamente. ¿Listo? Y es así como el paciente nos va a ir contando y refiriendo la historia de su enfermedad y los problemas concomitantes a esto que viene como motivo de consulta. ¿Qué preguntas le vamos a poder hacer? ¿Cuándo inició la molestia? ¿No es cierto? Por eso le digo, ¿fue antes de Navidad? ¿Fue después de Navidad? ¿Fue antes de su cumpleaños? Porque así le permitimos, no, ahí estuvo todavía bien. Yo creo que fue, ¿no es cierto? En Navidad no fue. Tampoco fue cuando empezó el verano. Fue justamente cuando empezaron las clases, ¿no es cierto? Cuando se inició la molestia. Entonces ahí le estoy diciendo, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió bien? Estuvo bien, regio, hasta el día de la universidad, hasta el aniversario de la Facultad de Medicina. Y luego ya no me sentí bien. Ok, entonces ya tengo un registro
de por qué y en qué tiempo fue. ¿Qué más debo considerar? Nosotros no podemos hacer preguntas dirigidas, ¿no es cierto? Usted no duerme bien, ¿no? Usted no se siente bien, ¿no? Esa es una pregunta totalmente equivocada. Uno realiza preguntas neutras como, ¿está durmiendo bien? ¿Y cómo se sintió tras este problema con su hijo? ¿Cómo se sintió tras el problema con su esposo? Eso es lo que le vamos a preguntar. Y cuando el paciente comience a hablar, oh sí, ¿no? Me engañó, me sentí mal, me humilló, me comparó, lo que fuera. Cuénteme más acerca de eso. ¿Se acuerdan en las entrevistas que habíamos visto a la exploratoria, sí? Me interesa que me detalle un poco más de ese problema. Lo escucho atentamente. Entonces, el paciente o la paciente va a seguir comentando sobre su enfermedad actual. Entonces, fíjense, en la enfermedad actual es frecuente que nos encontremos con un paciente que viene por primera vez, que inicia el cuadro, ¿no es cierto? Primer episodio. O de repente este mismo episodio se presentó una y otra vez, ¿sí? Entonces yo necesito conocer lo que es un episodio, lo que es una respuesta o una remisión de los síntomas, lo que es la recuperación, lo que es una recaída y lo que sería una recidiva o una recurrencia. El empleo adecuado de los términos me va a ayudar a que los demás me entiendan. Recuerden que nosotros no hacemos una historia para nosotros. Es una historia que puede ser pedida por el juez y tiene que ser entendida. Es una historia que van a evaluar otros profesionales de la salud en el caso de una interconsulta. Es una historia que puede ser supervisada por un auditor médico. Es una historia que cuando yo deje el hospital, o deje de ser interno, deje de ser residente, va a venir otro y va a revisar la historia. Entonces, la historia tiene que tener los datos exactos, la letra legible y además diferenciar lo que es un episodio de lo que son estos otros términos que necesito reconocer, ¿listo? Y conocer para emplearlos apropiadamente. Entonces, ¿qué es un episodio? Fíjense, es el tiempo durante el cual hay un rango alto de la sintomatología que me describe, por ejemplo, una depresión, que me describe un cuadro ansioso, que me describe un cuadro psicótico, que me describe un cuadro de conducta alimentaria, ¿no? De alteración de la conducta alimentaria. Entonces, esa sintomatología plena es en este tiempo en que intentó suicidarse, en que se tomó las pastillas, en que se cortó los brazos, en que lloraba todo el día, en que peleaba con todo el mundo, en que no hacía nada útil, en que había abandonado todos sus estudios, su trabajo y sus relaciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, hay una plena sintomatología, ¿no? Tenemos todos los síntomas cargados y a eso le llamamos episodio, ¿listo? Que me está reuniendo esta serie de síntomas y signos para que yo hable de un síndrome, ¿listo? Y este periodo se va a acabar, este episodio se va a acabar cuando el paciente ingrese a lo que es la recuperación. Entonces, ¿qué cosa es respuesta y remisión? Vamos a hablar de una remisión parcial en el periodo en el cual de todos estos esta enorme cantidad o abanico de síntomas ha habido una mejoría. De pronto el paciente no dormía, no comía, sigue triste, pero ya duerme, ya come. Por lo menos intenta integrarse. Entonces hay una remisión parcial. El periodo en el cual hay una mejoría, ¿no es cierto? Todavía se mantienen síntomas, pero hay una mejoría de sus síntomas. El paciente no está asintomático, tiene síntomas, pero ha mejorado. Remisión parcial. Y hablo de remisión completa cuando el individuo, el paciente nuestro, ya no tiene síntomas, está asintomático, no ha terminado su tratamiento, ha remitido el cuadro, pero no tiene ya sintomatología, ¿no? O si tiene algún síntoma es muy mínimo, ¿no? Ha vuelto a su vida social, ha vuelto a laborar, ha vuelto a estudiar, nuevamente se integra a su familia, entonces hay una remisión completa. Y una respuesta va a ser el punto en que se inicia la remisión parcial. Entonces, por ejemplo, sabemos que los antidepresivos comienzan a presentar su acción entre las 2, 3 y a partir de las 2 semanas. En 4 semanas yo tengo una respuesta más efectiva. Pero si en el tiempo en que el paciente a las 2 semanas me dice, ya me siento mejor, ¿no? me siento más tranquilo, a eso yo le llamo que hay una respuesta. ¿Listo? Entonces,
La recuperación, ¿sí? Fíjense, es cuando una remisión dura indefinidamente. Estuvo triste y de pronto ya está bien, nada más le pasó, ¿sí? Entonces, es la recuperación de un episodio, lo que no significa, ¿sí?, que se haya curado la enfermedad. Si tengo diabetes, estaba con los valores altísimos de glucosa y con hemoglobina glicosilada alta, ¿no es cierto? Y había engordado enormemente, comía, tenía las típicas manchas, estigmas de la diabetes, todo. De pronto recibe su tratamiento, hace su dieta, hace su ejercicio y el paciente bien, bajó, tiene el peso ideal, se come saludable, ¿no es cierto? Se ha recuperado del episodio, pero la enfermedad sigue, ¿no es cierto? No de la enfermedad. Y recaída, ¿qué significa tener una recaída? El retorno de los mismos síntomas del episodio en curso. Estuvo mejorando, comenzó con una respuesta parcial, de pronto vuelven todos los síntomas y a eso le llamamos recaída. Y vuelven los síntomas porque de repente abandonó el tratamiento, ¿no es cierto? O hubo un evento tan estresante, tan difícil de enfrentar que el paciente recae. ¿Y a qué le llamamos recidiva o recurrencia? La presencia de síntomas indicativos de que un nuevo episodio apareció. Estuvo bien, mejoró. Estuvo 2 años bien, de pronto su depresión funcionó, terminó la carrera y de pronto nuevamente se siente mal. A eso le llamamos recidiva o recurrencia. Y de hecho, incluso la calificación. Si yo tengo un episodio depresivo, un primer episodio, le voy a poner de acuerdo al código de la CIE-10 un F32, 2, dependiendo si es grave o menos grave, ¿sí? Pero si el paciente recidiva y 2 o 3 años después vuelve con una depresión, yo voy a poner depresión recidivante o depresión recurrente. Incluso el código cambia, ya no va a ser el F32, sino va a ser el F33. ¿Listo? A eso nos referimos. Y este es un cuadro que les va a explicitar de mejor manera, ¿sí?, lo que significan todos los términos que hemos utilizado. Esta es la normalidad, ahí estamos muy bien. Ni un síntoma. De pronto aparecen todos los síntomas y signos. Hacemos un síndrome angustioso, depresivo, psicótico, obsesivo, lo que fuera. Una fase aguda, estamos mal, hemos descendido de nuestra normalidad. Iniciamos un tratamiento, de pronto el paciente comienza a perder los síntomas, ¿no es cierto? Perder los signos, entonces nos damos cuenta que está respondiendo al tipo de tratamiento que le hemos dado. Llega a un punto que vuelve a recuperar, eso es respuesta, ¿no es cierto? Responde al tratamiento y está mejorando, disminuyen los síntomas. Cuando ya tiene síntomas mínimos, estamos hablando de remisión. Y hay una recaída, fíjense, cuando ha comenzado a responder y el paciente dice, ya me siento bien, abandono el tratamiento, de nuevo aparecen los síntomas. Y hay una recaída también al inicio de la remisión, ¿no es cierto? Ya el paciente está bien, abandona el tratamiento y vuelve a recaer. En cambio, es una recuperación, el episodio, ¿sí?, ha ido mejorando tanto que el paciente se recupera. Y está bien el paciente, 1 año, 2 años, y de pronto vuelve el cuadro. A eso le llamamos recurrencia. ¿Listo? Entonces, con esta figurita, ¿no es cierto?, con este diagramita, ustedes van a poder darse cuenta a qué nos referimos. Cuando estamos normales, cuando tenemos una enfermedad y hacemos un síndrome, cuando empezamos un tratamiento y comenzamos a responder, cuando los síntomas remiten, ¿sí?, hay una remisión, y cuando, al iniciar la respuesta o cuando ya comenzó la remisión, abandonamos el tratamiento o hay algo que hace que nosotros volvamos a tener todos los síntomas, a eso le llamamos recaída. En cambio, vamos a hablar de recuperación cuando hemos mejorado por largo tiempo y le vamos a llamar recurrencia cuando después de haber estado bien nuevamente volvemos a la enfermedad. ¿Listo? Entonces uno puede graficar incluso el curso de la enfermedad. El estar triste es una disminución del estado de ánimo. El estar maníaco puede ser una exaltación del ánimo hacia la euforia o hacia la irritabilidad. Entonces, yo puedo decir, ¿no es cierto?, si quiero describir a un paciente con episodios de un trastorno bipolar en que voy
del ánimo normal a estar maníaco o estar otra vez normal y luego depresivo o pasar de la manía a estar deprimido, yo lo puedo graficar. En el ejemplo, ustedes pueden ver, este es un paciente de 49 años de edad con episodios depresivos a los 43 años, fíjense, a los 47 años, a los 49 años, lo pueden ver, ¿no es cierto? Pero además ha alternado con episodios maníacos donde el ánimo estaba sumamente exaltado a la edad de 44 años, a la edad de 48 años. Yo estoy graficando el curso de la enfermedad. Puedo también, en cualquiera de las enfermedades, utilizar el sistema de gráficos del curso de la enfermedad. En este caso, es una paciente de 30 años con historia de sintomatología depresiva continua de baja intensidad. La distimia es un ánimo venido a menos sin llegar a ser depresivo. Muchos distímicos son los que conocemos como neuróticos, siempre están tristes, siempre amargados, ¿no es cierto? Nunca terminan de disfrutar plenamente la vida, pero tampoco terminan de estar del todo tristes. Entonces, a eso le llamamos distimia. En este caso, es un paciente de 30 años con historia de sintomatología depresiva continua, de baja intensidad, desde los 20 años. Entonces, fíjense, normal hasta los 20 años, disfrutaba la vida, era eficiente, era eficaz y todo. A los 20 años empieza la distimia y su ánimo comienza a ser menor, ¿sí? Hasta la edad de 30 años, ¿sí? En que ocurre realmente ya una depresión. Estuvo distímico, con un ánimo disminuido, pero no alcanzaba depresión. Sin embargo, a los 30 años, ¡zas!, nos hace un cuadro depresivo mayor y eso es lo que ustedes pueden ver. ¿Listo? Igualmente, podríamos graficar la historia de un paciente de 70 años que inicia un cuadro de deterioro cognitivo o síndrome demencial a partir de los 65 años. Su inteligencia, sus capacidades cognitivas estaban bien hasta los 65, funcionamiento normal. Y a partir de eso se inicia el síndrome demencial, que sabemos que es un proceso y no para. Y va a seguir y va a seguir. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Hasta aquí normal, a partir de esta edad, deterioro cognitivo. O en el caso del paciente de 15 años, quien hace 6 meses tuvo un traumatismo cráneoencefálico con pérdida de la conciencia, presentando ese daño por traumatismo, por TEC, ¿no es cierto? ¿A qué lo llevó? A que pierda la conciencia y desde entonces ha comenzado a presentar crisis convulsivas, una cada mes. Entonces, 15 años y comienza su trauma. Luego, cada mes, a partir de eso, comienza a presentar una crisis, una convulsión, una convulsión. De pronto la familia se da cuenta que no puede seguirlo dejando así y inicia un tratamiento hace 2 meses, ¿sí?, utilizando la fenitoína, que es un anticonvulsivante. Comienza la fenitoína y desde entonces ninguna crisis convulsiva. Entonces, miren cómo yo puedo graficar. Accidente o traumatismo encefalocraneano, luego crisis convulsivas, crisis convulsivas. Empiezo mi tratamiento y me doy cuenta que el paciente ya no convulsiona más. ¿Listo? Estoy graficando el curso de la enfermedad. Entonces, una vez que ya tengo la historia de enfermedad, ya establecí todo de qué se trata el cuadro, continúo, ¿sí? ¿Con qué? Con los otros datos. Recuerden otra vez lo que les dije en anterior clase. No veo solamente la sintomatología, es también el yo y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Entonces tengo que saber cómo creció, cómo es su historia personal. Tengo que hacer un recuento cronológico de la vida del paciente, que va a incluir, consumió sustancias psicoactivas, cuánto tiempo, con quiénes, cuándo fue la fecha del último consumo. Esto lo llevó a un comportamiento delincuencial, disocial. Tuvo conflictos con las figuras de autoridad, con sus profesores, con sus maestros, con sus padres, sus padrinos. ¿Cómo manejaba las diferencias con padres y amigos? ¿No? Entonces, no me digas nada, yo solo hago lo que mis amigos quieren, lo que mis amigos me dicen, tú no te metas, yo sé qué es lo que hago, ¿no es cierto? El comienzo y evolución de las relaciones de pareja. Desde que tuvo enamorada, quiso suicidarse varias veces porque las chicas lo dejaban o los chicos la dejaban, y después de cada relación altamente dependiente quería suicidarse. Comienzo y evolución de las relaciones de pareja. Y en la edad adulta, ¿cómo se adaptó a los trabajos? ¿Fue responsable, cumplía o simplemente no le importó y lo botaron de uno y otro trabajo?
relaciones con sus superiores, sus jefes y compañeros de trabajo. En la mañana veíamos como una chica que trabajaba, ¿no es cierto?, como maestra, comenzó a tener conflictos con su directora. Normalmente no suele ocurrir eso. Nosotros manejamos nuestras emociones, nuestras situaciones y sabemos que quien es nuestro jefe, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones con superiores, con jefes y también cómo se llevan con los compañeros de trabajo. Un día un chico viene y me dice, sí, que estuve con los bomberos y allí había un tipo que me molestaba, que cuando fui a trabajar como practicante en una fábrica grande, allí el jefe de personal y los compañeros me molestaban. En mi casa me molesta mi mamá y también tengo problemas con mi hermano. Mis amigos son desleales. Este chico tiene problemas con todos. Entonces, ¿quién es el problemático? ¿Son los demás o es él? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo maneja las situaciones conflictivas, las relaciones con jefes superiores, compañeros de trabajo, colegas, ¿no es cierto? La capacidad para decidir. Recuerden que no decidir puede traer muchos más problemas. Entonces, una decisión que puede hacernos llorar de repente en un momento porque queríamos algo y racionalmente sabemos que no nos conviene, nos puede hacer sufrir. Sin embargo, debemos tener la capacidad para tomar las decisiones. Y eso es algo que hay que evaluar. Los grados de inhibición o desinhibición social, los niveles de dependencia e independencia deben estar registrados, ¿no es cierto? Entonces, nada hace si no se lo ordena a la mujer, o nada hace si el marido no se lo autoriza, ¿no? Entonces, ¿qué más debemos anotar en la historia personal? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? Recuerden que la salud mental cruza longitudinal y transversalmente la vida del sujeto desde el momento de la concepción. Una madre estresada, triste, angustiada, o que no desea el bebé, le va a transmitir al feto como consecuencia de ese estado emocional, de ese nivel de estrés, corticoides, adenocorticotropina, ¿no es cierto?, que van a lesionar el funcionamiento del cerebro y probablemente de muchas partes de su cuerpo. Por eso es que creo que tengo que enchufar, se está acabando la batería, ¿sí? Ya tengo la pantalla iluminada. Entonces, tengo que anotar, ¿sí?, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo creció, a qué edad habló, caminó. Recuerden que cuando ustedes hagan su pediatría van a encontrar, hasta ahora sigue funcionando el test de Denver, que habla del desarrollo psicomotor y qué tareas tenemos que cumplir desde que nacemos, a qué edad sonreímos, a qué edad nos sentamos, caminamos, gateamos y todo, ¿no es cierto? Eso va escrito. Entonces, nosotros tenemos que saber si caminó y habló normalmente, al nivel de la normalidad, del común de la gente, se adaptó o no, o tenía miedo de ir al jardín y lloraba y la mamá lo tenía que abandonar y cada día era una situación traumante para el niño y para la mamá. El rendimiento académico, fue un buen alumno, fue un alumno flojo, de qué tipo estamos hablando, ¿no es cierto? Porque recuerden que el buen rendimiento académico a uno le da seguridad, le da prestigio, ¿no es cierto? Y uno puede opinar de mejor manera. Las dificultades en el aprendizaje, los trastornos de atención, fue diagnosticado o no como un TDAH, experiencias traumáticas, tuvo maltrato infantil por negligencia, lo abandonó la madre, los abandonó el padre, lo castigaban físicamente, además hubo abuso sexual de cualquier tipo, ¿no es cierto? ¿Y con qué personas? Inicio del desarrollo de la sexualidad, composición de la familia, qué nivel de funcionalidad tiene la familia, qué redes de amigos tiene, cuenta con su padrino, cuenta con los abuelos, ¿no es cierto? ¿Cómo es la relación entre los familiares? ¿Cómo se relaciona con sus amigos? Y cómo él y sus amigos se relacionan con la sociedad, son aportantes, ¿no? Son tranquilos o son los que forman las barras bravas y le hacen daño a la propiedad privada de otra gente. Todo eso tiene que constar. Y cómo se adapta a los cambios de la vida temprana, cómo se adaptó a ir a la escuelita, al jardín, luego a ir al colegio, ¿no es cierto? Todas esas situaciones adaptativas tienen que estar registradas. Y en la historia familiar se debe conocer la dinámica entre los padres, entre los hermanos, entre las familias de origen, con los abuelos maternos, con los abuelos paternos, cómo se manejan los roles. La mamá hace y deshace y el papá no dice nada, sino solamente es un proveedor. ¿Cómo se distribuye la autoridad, el poder? Es cierto que nuestros papás juntos deciden lo que necesitamos hacer, ¿no es cierto? Como hijos en la familia, cómo se resuelven las crisis familiares, cómo están las crisis matrimoniales, de pronto están separados
de cuerpo y ambos padres duermen en habitaciones diferentes. ¿Cómo son las relaciones con los hijos? La edad de los padres, qué ocupación tienen, nunca están presentes o solamente uno de los padres está presente. Recuerden que la familia se constituye en el mejor lugar para un desarrollo saludable de la personalidad, porque nos brindan seguridad emocional, es el lugar donde aprendemos a recibir y a dar afectos y podemos expresarnos de la manera más libre, donde compartimos no solamente los alimentos, compartimos los momentos, compartimos el diálogo, compartimos las penas, los sufrimientos económicos, todo para eso es la familia, ¿no es cierto? Entonces, y si ya el paciente es casado, ¿cómo es su relación con la esposa o con su conviviente o con su pareja, ¿no es cierto? La relación con uno y otro, el nivel de armonía que pueden tener, cómo manejan los problemas, cómo manejan los desacuerdos. Alguno de ellos es infiel y si ha sido infiel, ¿cómo lo han manejado? Hace unos días vino un paciente, al cual ya es un hombre mayor, tiene más de 80 años, ¿no? Yo le había pasado ya, porque desde los 70 nos obligan a los pacientes, los obligan a que pasen un examen mental, entonces ya le había pasado su tercer examen, pero en este último examen el paciente me dice, ¿no? Tiene serios problemas, tiene 2 hijos y serios problemas con uno de ellos y me dice, ¿para qué quiere ahora su certificado? Le digo, ¿no? Porque ya otras veces ha ido arreglando situaciones administrativas y económicas. Entonces él me dice, porque mi hijo me sigue quitando todas mis propiedades, todas mis cosas, ¿no? Así. Y bueno, quiero comentarle, doctora, que ese hijo no es mío. Ah, ¿usted lo adoptó? No, me dijo. Yo estuve en el extranjero y mi esposa quedó embarazada. Yo sé que no es mi hijo, ya sabe que no es mi hijo, nunca le permití que me hablara del asunto. Me guardé ese sentimiento y esa situación toda mi vida. Imaginémonos. ¿Cómo se maneja esta situación? La infidelidad de la pareja, ¿cómo me callo? No digo nada, nunca más me acerco a ella. ¿Qué hago? ¿Y cómo sigo manteniendo las apariencias sociales? Entonces, bien importante, porque cómo se manejan los secretos de la familia puede estar explicándonos el funcionamiento de los miembros, ¿no? Y por qué hay errores o por qué hay enfermedades en determinadas circunstancias de uno de los miembros. Por eso es importante considerarlo. ¿Qué más? En la historia clínica psiquiátrica debo considerar todos los antecedentes clínicos, qué enfermedades ha tenido, cómo se ha desarrollado, los antecedentes patológicos, qué operaciones, qué cirugías, qué alergias, ¿no es cierto?, ha tenido, qué traumas ha vivido el paciente, los antecedentes ginecobstétricos, si es mujer, a qué edad inició la menarquia, a qué edad comenzó a menstruar, ¿no es cierto?, si utiliza métodos de planificación familiar, si ha tenido abortos, si ha habido variaciones del ánimo cuando estuvo embarazada, cuando dio a luz, hizo una depresión posparto, si está en la menopausia, todo eso tiene que estar registrado. Y también preguntar algo que es muy importante. Recuerden que no solamente heredamos las características físicas, heredamos también condiciones emocionales. Por eso es que hay que hacer énfasis en la presencia de enfermedades mentales en algún miembro de la familia y el grado de consanguinidad. Si es de primer grado, son mis padres, son mis hermanos, entonces yo tengo que indagar. Si yo tengo un par de hermanos con psicóticos o deprimidos, entonces es probable que si yo vengo con sintomatología parecida, lo más probable es que esté también cursando con lo mismo, ¿no es cierto? Por eso es importante averiguar los antecedentes. ¿Qué más debo indagar? La personalidad del individuo, que son el conjunto de características que caracterizan a las respuestas de un individuo, cómo responde frente a los estresores, el nivel de control de impulsos, el nivel de ejercicio de violencia, el nivel de entendimiento de la realidad, de aceptación de su propia persona, de aceptación de su origen, de su propia familia, todo eso tiene que ver con cómo se desarrolla la forma de ser del individuo, cómo reacciona frente a estresores positivos o negativos, cómo se adapta a nuevas experiencias, ¿no es cierto? Porque si nos dicen que tenemos, por ejemplo, en este caso, hemos pasado del aula virtual al Blackboard. ¿Qué hubiera sido si nosotros, no quiero, yo quiero quedarme con el aula virtual? Hemos perdido nuestra flexibilidad cognitiva. Y una característica importante que debemos mantener es eso exactamente, la flexibilidad. ¿Qué más tiene que ser considerado dentro de la forma de ser del paciente o personalidad? ¿Cómo interpreta la realidad y cómo responde frente a los estímulos
que lo rodean o que se le presentan. La capacidad para tomar decisiones, la capacidad de raciocinio, de darse cuenta de las cosas, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer cómo responde frente a las situaciones estresantes, como les decía, buenas o malas. Si estas le ocasionan algún conflicto o a partir de eso tiene problemas. Por tanto, para saber cómo le está yendo y cómo es, necesitamos conocer las relaciones familiares y laborales. Ya les decía, si yo tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con mis amigos, yo debo tener un problema con mi forma de ser. ¿Qué actividades e intereses recreativos tiene? El manejo del tiempo libre. ¿Se dedica a qué? ¿A jugar a Dota y está encerrado más del tiempo? ¿O tiene un ocio vacuo sin ningún sentido? ¿O su ocio es creativo, no es cierto? Porque aprende habilidades diferentes que lo entretienen, motivaciones intelectuales, le gusta la lectura, es capaz de tener habilidades artísticas, adaptación a las reglas sociales, todo eso tiene que incluirse, ¿listo? Nos pueden describir cómo fue de niño para ver cómo vamos, y de adolescente para ver cómo se ha ido estructurando esa personalidad, o si los rasgos de su personalidad ahora ya se establecieron antes, cuando era ¿no? adolescente o más niño, hablando de lo que sería la personalidad premórbida antes de enfermarse. ¿Qué más? Luego, ¿qué va a venir? ¿No es cierto? Terminamos todo esto y comenzamos con un examen físico. Y el examen físico tiene que incluir una evaluación desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies. Y vamos a decir, ¿no? Piel y faneras, ojos, oídos, todos los sistemas los vamos a ir revisando. Vamos a terminar con su examen neurológico y su examen mental. Entonces, el examen físico y neurológico consiste en que exámenes que se tienen que realizar a todos los pacientes de cualquier especialidad. El examen físico ¿qué nos va a permitir? ¿Sí? ¿Cómo están las condiciones de salud del paciente? ¿No es cierto? ¿Qué encuentro? Lesiones en la piel. ¿Qué encuentro en el paciente? Un hígado graso, ¿no? Un abdomen voluminoso. ¿Qué encuentro? Varices. Todo lo que tengo lo voy a describir. Y también si existe una relación entre los síntomas físicos que tiene y la psicopatología que presenta. Si existe organicidad, ¿no? O sea, esto me va a decir que hay una enfermedad, un daño en su sistema nervioso que se va a expresar en alteración de la conducta, ¿sí? Entonces, son las cosas que el examen físico me va a permitir y el examen neurológico. En general, en psiquiatría y en trastornos psiquiátricos, la comorbilidad es la norma, más que la excepción. Y tener en cuenta que como por el uso mismo de la medicación, por tanto tiempo podrían desencadenarse enfermedades endocrinológicas, inmunológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, metabólicas, nutricionales, ¿no es cierto? También tengo que considerar si hay uso de drogas o de otros fármacos, ¿no? Que van a tener repercusión en su nivel de funcionamiento social y en todas sus conductas. ¿Listo? Esto es bien importante reconocerlos. Cuando recuerden que la salud mental tiene que ver, ¿se acuerdan? De los 7 pecados capitales. Si yo padezco de gula, es posible que luego tenga alteraciones metabólicas, ¿no es cierto? Y luego terminen siendo estas alteraciones endocrinológicas porque voy a desarrollar una diabetes, nutricionales y todas, ¿no es cierto? Las otras que vienen. Yo les había comentado que hay una subespecialidad de la psiquiatría que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Lo que pienso, lo que siento, lo que creo, va a alterar mi sistema nervioso central y recordemos que en mi sistema nervioso central yo tengo factores inmunológicos y factores endocrinos, ¿no es cierto? Y el control maestro de todo mi cuerpo está en mi cerebro. Por tanto, necesito establecer estas descripciones acerca de mis pacientes. Entonces, luego viene el examen mental, ¿sí? Entonces, yo sé que esta práctica ya la han realizado. Y entonces, el examen mental no es un estudio longitudinal a lo largo de la vida, no. Es un examen transversal, es en este momento, en el aquí y en el ahora. Por tanto, el examen mental que yo le pase hoy día, esta semana, a mi paciente puede no ser el que le tenga que pasar una semana más tarde. Hoy día lo vi perfecto, regio, venía, estudiaba, era responsable. Una semana más tarde viene la mamá y me dice, no sé qué le pasó, doctora, de pronto se salió desnudo y comenzó a tirarle piedras a todos. Y en ese momento estuvo bien. Por eso es que el examen mental es transversal, es en este momento.
del paciente basado, por tanto, en la observación directa y en las respuestas a preguntas específicas. Quería colocarles un video, ¿no?, de cómo se hace el examen mental y de repente se lo voy a colocar para que ustedes lo tengan, pero en general yo se lo he pedido para que en los grupos de prácticas ellos mismos pongan, porque esto es parte de la práctica también, no solamente de la teoría, que pongan los videos de cómo se realiza el examen mental y qué componentes tiene. En tanto que el examen mental es un proceso muy importante para evaluar el progreso del trastorno mental. Si en este momento tuvo tal cantidad de sintomatología, luego yo inicié un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, vuelvo a evaluar y de pronto, de todas estas encuestas en que punteaba altísimo, ahora encuentro una puntuación media o mínima. ¿Listo? Entonces, para realizar este examen mental, yo requiero la colaboración y la comprensión de las pruebas por parte del paciente. Entonces, ¿qué aspectos voy a evaluar en el paciente? Fíjense, el aspecto, la apariencia, la conducta o conación, el lenguaje, el estado de ánimo, el proceso del pensamiento, el contenido del pensamiento, la sensopercepción que se realiza con todos nuestros sentidos, la evaluación de la cognición, su estado de conciencia, atención, concentración, orientación, juicio de realidad, introspección, insight, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a evaluar en el examen mental. Y dentro de la apariencia, fíjense, y eso lo van a ver, yo les recomendaría que vean los videitos de cómo tomar el examen mental, porque ustedes van a encontrar ahí a una persona que está haciendo, un médico que está haciendo una evaluación mental a un paciente, ¿no es cierto? Desde el inicio. Y el examen mental, chicos, empieza desde que el paciente ingresa. Entró el paciente, yo veo cómo camina, el tipo de ropa que tiene, el nivel de alineo y de aseo personal que tiene, la combinación de su ropa, qué tipo de ropa usa, ¿no es cierto? Eso ya me está mandando. Recuerden que la comunicación no solamente es verbal, es no verbal, y yo voy comunicando con el tipo de ropa que uso, con el tipo de arreglo que tengo, el tipo de peinado, el tipo de todo. Eso es una expresión de lo que soy, de lo que estoy haciendo y sintiendo. Por tanto, va a incluir porte, comportamiento y actitud hacia el examinador, el nivel de higiene personal, la seguridad, la autoestima con que se dirige, el establecimiento del contacto visual. Y mientras más detallemos y describamos, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, mejor va a ser nuestra evaluación y nos permitirá llegar a un mejor diagnóstico. Vamos a describir cómo lleva el pelo con un montón de piojitos amarrados, ¿no?, y trencitas, y el pelo sucio, ¿no?, que parece que no se ha aseado, no lo ha lavado hace más de 2 meses, ¿sí? Es delgado, es obeso, ¿no es cierto? La ropa que usa el paciente, todo eso es importante, así como el uso de tatuajes, de piercing, ¿no es cierto? Porque veamos cómo el 95% de la gente que está en la cárcel tiene tatuajes, usan piercing. ¿Qué significado tiene eso? También lo tenemos que describir y qué piensa el paciente acerca de esas características, ¿no? De por qué se hizo los tatuajes o por qué usa un piercing, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a pensar? Fíjense, si aparece un hombre todo desaliñado, sucio, que viste varias capas de ropas, una y otra, absurdas, que no combinan una con otra, lo que yo voy a pensar, está desaliñado, está sucio, tiene una ropa impresentable, lo más seguro es que yo piense, este paciente puede ser esquizofrénico. Y si viene una mujer extravagante, vestida seductoramente, con un maquillaje brillante, ¿no?, y que entra al consultorio como que fuera la dueña del mundo, yo debo estar pensando, esta paciente, esta mujer parece que está padece un trastorno bipolar y que está en la fase de la manía. Eso es, apenas ingresa el paciente, yo voy a tener esa impresión por cómo viste. Por eso, porte, comportamiento y actitud es algo que yo tengo que aprender a ver. Recuerden, chicos, que el ojo clínico, la capacidad de ir viendo, es un ejercicio de todo el tiempo, ¿no? Entonces lo vemos ya desde que ingresó. Miren cómo camina, cómo se viste, cómo anda, el tipo de ropa que tiene, combina, no combina, el nivel de limpieza. Todo eso lo vemos en una sola mirada y no bien ingresa el paciente. La conducta o conación se refiere al tipo de conducta psicomotora que tenemos. Recuerden que el movimiento no es libre, es una orden del cerebro y es uno de los procesos más elaborados. Para que la mano se mueva, para que yo camine de una u otra forma, tiene que haber, ¿no es cierto?, la contraparte de buen funcionamiento a nivel de mi cerebelo, de mis ganglios basales, de mi tálamo e incluso de mi corteza cerebral. Entonces, no es que sea un elemento o una función psicológica que aparece así nomás, es una función compleja.
¿Listo? Por tanto, va muy de la mano con la apariencia, por qué he elegido yo vestir de determinada manera y también cómo se va movilizando mi cuerpo. La conducta motora es además una forma de comunicación. Cómo muevo los brazos, cómo miro, cómo hablo, eso es conducta motora, ¿no es cierto? Entonces, la exploración de la conducta psicomotora me puede llevar a establecer alteraciones de algún tipo, sobre todo mentales, y que algunos tipos de conducta psicomotora me pueden llevar a describir que hay dificultades de adaptación al ambiente, ¿sí? Entonces, las conductas psicomotoras, como las vamos a ver cuando desarrollemos, ¿no es cierto?, esto como una vivencia, la psicomotricidad, entonces nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene y que no es un hecho aislado que la mano se mueve porque sí, o camino de una manera porque sabe. Recuerden, alguien que quiere seducir desde el tipo de caminada que tiene, alguien que está triste, miren el tipo de caminada que tiene, y eso es la contraparte de respuesta a lo que está ocurriendo en su cerebro. El lenguaje es un acto de inteligencia, es un acto humano, ¿no es cierto? Y permite que nosotros podamos utilizar una serie de códigos socializados que tienen un significado. Por eso es que si decimos amor, si decimos odio, si decimos verde, eso tiene un significado y además permite la expresión de nuestro pensamiento y de nuestras emociones, ¿sí? Explorar el lenguaje, ¿sí?, es importante, tiene una función fundamental porque nos permite comunicarnos con otras personas, afectivamente, funcionalmente, académicamente. Para eso es la comunicación, para eso sirve el lenguaje. Y son el resultado, ¿sí?, de el buen funcionamiento. Y si comienza a haber alteraciones en el lenguaje, tendríamos que decir que son el resultado de una alteración, ¿no es cierto?, a nivel del cerebro. ¿Qué más? El lenguaje es típicamente humano, trasciende la función de comunicación y alcanza el grado de representación. Yo hablo y estoy imaginando lo que puede ser. Yo les estoy contando cómo es una historia clínica, cómo es un hombre que tiene una esquizofrenia cuando viene vestido así. Ustedes pueden hacer el juego mental de imaginar cómo sería esa persona, ¿no es cierto? Y eso es una representación. ¿Listo? Y el afecto y el estado de ánimo, ¿no? ¿Qué cosa es el afecto y el estado de ánimo? Es aquella función psicológica que va a integrar todos nuestros estados emocionales, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, ¿no es cierto? Y la forma como lo expresamos, los matices, el grado de intensidad de expresión de nuestros sentimientos. El estado de ánimo vendría a ser el reporte subjetivo que el paciente le da a sus sentimientos. Estoy con el estado de ánimo en el suelo. Estoy recontra feliz, mi estado de ánimo está súper, ¿no es cierto? Es el reporte subjetivo que el paciente le da a sus sentimientos. El afecto, en cambio, es la impresión que el clínico, que el médico, el evaluador, tiene del estado emocional del paciente. Cuando me cuenta una cosa, ¿qué está expresando? ¿Alegría o tristeza? Afecto. Impresión que el clínico tiene respecto al estado emocional del paciente. Eso es afecto. En cambio, el estado de ánimo es el reporte subjetivo de cómo se siente el paciente y cómo le da y expresa sus sentimientos el paciente. Entonces, podemos hablar de tipos de estado de ánimo de los más conocidos. Un estado de ánimo deprimido será un ánimo bajo, como la tristeza. Un estado disfórico es un estado de ánimo desagradable, ¿no?, en el cual se junta la tristeza, la intranquilidad, la angustia, el desagrado, ¿no es cierto? Es una sensación de malestar. Ese es un estado de ánimo disfórico, desagradable, con sensación de malestar. Un estado de ánimo elevado, con un sentimiento exagerado de bienestar, de mucha alegría. Un estado eutímico es el ánimo normal, es el que tenemos todos, ¿no es cierto? El expansivo es en el que hay una ausencia, una incapacidad de control de los propios sentimientos, de tal manera que mi alegría desborda, grito, salto, canto en lugares donde no conviene ni es apropiado. Irritable es el estado de ánimo que rápidamente se enoja. Ante cualquier mínimo estímulo, responde enojado. Las cualidades del afecto, ¿no es cierto? Y que las vamos a describir seguramente cuando hagamos las alteraciones de la afectividad. Sin embargo, nosotros deberíamos manejarnos con una estabilidad del afecto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como si tuviéramos un termoánimo, ¿no? Nos manejamos más o menos en ese termostato de ánimo, ¿no es cierto?
Pero, y mi afecto debe ser estable. Si yo paso de la alegría a la tristeza, de pronto estoy contento y río y me pongo a llorar, estoy hablando de que tengo un afecto lábil. ¡Pum! Pasa de un estado a otro. El sentido de propiedad significa que lo que yo pienso y expreso tiene que estar acorde con mi expresión emocional. Estoy contenta porque me saqué la lotería, ¿sí? Eso que yo expreso tiene que demostrar alegría. Yo no puedo decir, estoy triste y comienzo a cantar y a reír porque murió fulanito, ¿no es cierto? Es incongruente lo que yo digo y lo que siento y lo que expreso. El rango del afecto se refiere a la intensidad de la respuesta afectiva, que va a ir desde un afecto como chiquito, como disminuido, como encogido, a un afecto que ni se expresa. Y el paciente nos va a decir, tengo el sentimiento de no tener sentimientos. No siento nada, absolutamente nada. Es como si hubiera perdido toda la capacidad de tener sentimientos. Entonces, la intensidad del afecto que va a describir un afecto intenso, un afecto plano y un afecto embotado, incapaz de responder. ¿Listo? El pensamiento es la función más compleja del ser humano, ¿no es cierto? Porque ¿cómo elaboramos nuestro pensamiento? Fíjense, porque a partir de nuestras percepciones y representaciones que vamos a generar nosotros nuestro pensamiento. Y fíjense, nuestro pensamiento, ¿sí? Es tan importante que va a ser generador de creatividad, de actividad artística, de muchas cosas, ¿no es cierto?, a partir de nuestros pensamientos, y esos pensamientos y esa fantasía y esa creatividad que tenemos la vamos a poder expresar en ideas. Eso es nuestro pensamiento. Y fíjense, el pensamiento son las diversas formas, las diversas funciones, como nuestro sistema nervioso procesa nuestros contenidos mentales, que van a ser expresados a través del pensamiento, ¿no?, organizados con el pensamiento y expresados en el lenguaje. Y desde una perspectiva teórica, simplemente teórica, vamos a dividir el pensamiento en proceso, forma o estructura del pensamiento, y por el otro lado vamos a separar lo que es contenido del pensamiento. Contenido es lo que yo quiero mandar como mensaje en el pensamiento, ¿no es cierto? Soy feliz, estoy diciendo, ¿sí?, expresando mi estado de ánimo, mi contenido del pensamiento. Igual puedo expresar un contenido de pensamiento delirante. Soy la Virgen María, me llamo María, por tanto yo soy la Virgen María. Alteración en mi contenido del pensamiento. Pero también puedo tener alteraciones en el proceso, en la forma o estructura del pensamiento, y puedo generar pensamiento circunstancial, pensamiento tangencial, aquel que se llama como ese rollo intelectual que hablo, doy vueltas y no termino de llegar, o para llegar al objetivo de comunicar algo me he demorado 10 minutos y después recién he dado, ¿no?, con la idea, ¿sí?, que sería un pensamiento circunstancial, o de repente un pensamiento tangencial en que doy vueltas y vueltas y nunca llego a comunicar lo que necesito, ¿no?, en la forma, en el proceso y en la estructura del pensamiento. Entonces, el proceso del pensamiento, ¿sí?, se refiere al flujo del pensamiento, y un pensamiento será normal cuando una idea trae otra y son concordantes una con la otra, ¿no es cierto? Entonces va de una manera normal de una a otra. Si en este momento yo les estoy hablando del pensamiento y de pronto me corto, me olvido de lo que le estoy diciendo y comienzo a tocar otro tema, entonces no está adecuado mi flujo de pensamientos. Y además esto lleva a que yo tenga una adecuada velocidad del pensamiento, ¿sí? Sin embargo, vamos a encontrar que hay trastornos en los cuales la velocidad del pensamiento está tan alterada que yo hablo de una taquiciquia, o está tan lento que yo hablo de una bradiciquia, ¿no es cierto? La velocidad normal es una velocidad cómoda, concordante con lo que ocurre en el entorno y que me permite comunicarnos con otras personas. El contenido del pensamiento, fíjense, recuerden que el contenido del pensamiento está expresando mis ideas, ¿no? Entonces, soy feliz, soy dichosa, soy exitosa, ¿no? Eso es el contenido de mi pensamiento, lo que yo quiero mandar, ¿no?, como idea, como mensaje a alguien, ¿sí? Entonces, las alteraciones en el contenido se van a referir a que hay una alteración en el contenido de mis ideas, en el fondo de mis ideas. Y va a haber un grupo grande de alteraciones en esta área, ¿sí?,
pero que las podemos medir de acuerdo a la convicción que tenemos sobre ellas y las podemos clasificar en un determinado rango. Una idea normal, ¿sí? O un juicio normal me da la convicción, la creencia de que está bien, está normal, ¿no? Pero si yo tengo una convicción y una creencia errónea respecto a un tema, ¿sí? Y todo el mundo dice que esa idea es absurda, que es imposible, pero yo la defiendo con una certeza absoluta, estoy hablando de un delirio o una delusión. ¿Listo? Este grado de convicción que me dice definitivamente, ustedes pueden decir que no, pero yo me llamo María y porque me llamo María soy la Virgen María. Mi grado, pero no puede ser, hay un montón de Marías. No, no, esas Marías son falsas. La única María que es la Madre de Dios soy yo, delirio primario o delusión. Y en ese intermedio se encuentran las ideas sobrevaloradas, ¿no es cierto? Que no corresponden a un juicio normal tampoco, pero tampoco tan alterado que llegue a ser una idea delirante. Y luego está la sensopercepción, que es una función psicológica que se basa en todo lo que observamos a través de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Y todo lo que llega por nuestros sentidos llega al cerebro, ¿no es cierto? Lo que olemos, lo que degustamos, ¿sí? Por eso es que cuando, es un poco un paréntesis, ustedes han escuchado que en el COVID mucha gente perdía el sentido del olfato y del gusto, ¿no es cierto? Pero eso es una función que llega al cerebro, lo que nos está diciendo que las personas que tenían el COVID y tenían la ageusia y la anosmia, que son la expresión de la falta del gusto por las comidas, de identificar el gusto de las cosas o la falta de olfato, estamos hablando de un problema a nivel del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la percepción vamos a encontrar dos ítems bien importantes, lo que es la percepción y lo que es la representación. La percepción es lo que yo miro, ¿no es cierto? Lo que está y lo que percibo con mis sentidos. Y la representación es lo que yo, a partir de mis representaciones, puedo crear con mi imaginación en mi cerebro. Yo puedo decirles en este momento, estoy viendo una computadora. La estoy viendo, estoy percibiéndola, pero yo puedo cerrar los ojos y decir, en mi cabeza estoy imaginando una computadora. Eso es una representación, ¿listo? Pero lo que percibo es lo que percibo con mis ojos, con mis sentidos. Entonces, esto es sumamente importante porque nos permite interiorizar las propiedades del mundo externo, ¿no es cierto? Yo puedo ver, sentir el olor de las rosas, el olor del jazmín, ¿no? Cuando yo me voy del consultorio a mi casa, ¿no? En la puerta han puesto una hermosa planta de jazmín y cuando yo llego en la noche, al pasar yo siento el olor, ¿no? El perfume del jazmín. Entonces, esas propiedades del mundo externo van a generarme una información que sería mi vivencia de realidad. Cada vez que yo paso, siento el olor frente a esta planta de jazmín. En las noches, porque en el día no está el olor, siento y percibo que el olor del jazmín, ¿no es cierto? Y luego está esto que yo, ¿no es cierto?, he percibido en mi contacto con la realidad, se convierte en una vivencia de realidad que luego es organizada en mi cerebro en base a la experiencia repetida de una y otra, y por tanto se convierte en un juicio de realidad. ¿Qué me está diciendo mi juicio de realidad? Cada vez que yo regreso de mi consultorio a mi casa, esta hermosa plantita de jazmín me regala su perfume, ¿no es cierto? He organizado mis experiencias sensoperceptivas y eso se traduce en un juicio de realidad. Qué lindas son, ¿no? Qué hermoso es tener una planta de jazmín al ingreso que me permite disfrutar de esta experiencia. Juicio de realidad. ¿Listo? Y luego está la evaluación de la cognición, donde está cómo evalúo la conciencia, ¿no es cierto? Y la conciencia es cómo yo me relaciono con el mundo externo. Es mi estado de alerta. Estar lúcido, estar consciente, estar en estado vigil, significa que yo me doy cuenta de todo lo que está pasando a mi alrededor. Estoy ubicado en tiempo, espacio, persona y en todo lo que me rodea. Estoy alerta, estoy consciente y sé que el mundo externo es diferente a lo que ocurre en mi mundo interno, pero también sé que que yo me puedo relacionar con mi mundo externo a partir de mis percepciones y me doy cuenta de lo que eso significa. Entonces,
estar consciente, el tener un adecuado nivel de conciencia me permite darme cuenta de algo, ¿sí? Y entonces, ese darme cuenta de que huelo rico, ese darme cuenta de que soy capaz de pensar, ese darme cuenta de los colores del vestido de alguien, ese darme cuenta me está permitiendo la organización funcional de mi cerebro. ¿Listo? El darme cuenta, la conciencia. Y su exploración va a permitirme darme cuenta si el paciente está alerta o está dormido, somnoliento. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido alguna vez que las llamen cuando estén a medianoche durmiendo y contestan el teléfono y les están preguntando algo y ustedes hablan tonterías porque no están en una alerta, ¿no es cierto? Están medio dormidos, en un estado que compromete su estado de conciencia. Entonces, la alteración de la conciencia va en grados, ¿no? Desde el estado normal, ¿no es cierto?, estar consciente plenamente, a una alteración profunda de la conciencia, sobre todo de la función de la alerta que me está llevando al coma. No me relaciono con nada, ¿listo? O bien, mi alteración de conciencia puede ser tan alterada que me lleve a la hipervigilancia. Estoy atenta a todo lo que pasa a mi mundo, en mi mundo y alrededor, ¿no es cierto? Hipervigilancia, ¿listo? Y luego está la atención, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Cómo enfoco mi interés en algo puntual? ¿Sí? Entonces, yo puedo mantener mi atención en la clase que les estoy dictando, o de repente distraerme porque alguien entró a mi consultorio y entonces distrajo mi atención. Y mi atención, en vez de estar dirigida hacia ustedes, va dirigida, ¿no es cierto?, hacia la persona que vino. Entonces, nosotros necesitamos saber si el paciente logra enfocar su atención, si la puede mantener y dirigirla de manera independiente, porque él quiere, ¿sí? Me han preguntado tales cosas, entonces yo estoy atenta, atento a escuchar la clase, estoy atento a lo que me diga mi médico, ¿listo? Y la concentración, fíjense, es la capacidad de rezar, de poner, es como la atención, pero dirigida a un solo objeto, así. Quiero ver una radiografía, entonces todo lo demás lo obvio y solo he centrado toda mi atención en esta evaluación de una tomografía. Concentración. O me olvido de todos los ruidos, la música que hay afuera y solo me concentro en estudiar la clase de psicopatología. A eso le llamamos concentración, en que evito todo tipo de distractores. Y el término para describir el nivel de atención se llama prosexis. ¿Listo? Ese es el término. Evaluación de la memoria. Fíjense que la memoria es una de las funciones más antiguas, filogenéticamente la más antigua, función sumamente importante porque si no tuviéramos memoria no tenemos vida. Nuestra memoria nos hace recordar cómo hemos sido de chicos, a qué colegio hemos ido, quiénes han sido nuestros amigos, qué cosa hemos aprendido. La memoria es absolutamente importante y es la más cercana a lo que es la conciencia, ¿no? Interdependen enormemente conciencia de memoria, ¿no es cierto? Y no solamente es recordar, sino que está implicada en lo que significa aprendo nueva información y también qué cosas olvido, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la memoria. Sirve para muchas funciones, por ejemplo, para saber si he preservado mis conocimientos, ¿no? Por tanto, tiene que ver con mi función cognitiva, si soy capaz de retener, de fijar un conocimiento, de fijarlo, haberlo aprendido y luego evocarlo a la hora del examen, ¿no? Ah, estudié y la doctora me dijo tal cosa. ¿Eso dónde estuvo? ¿Dónde? ¡Pum! Aparece. Eso que yo recuerdo y que ya lo tuve aprendido y que lo guardé, ¿no es cierto?, en mi memoria puede aparecer como evocación. También puede ser, no me acuerdo, no sé qué dijo, olvido, pérdida del recuerdo. ¿Listo? A eso se refiere la memoria y sí tenemos que evaluarla. ¿Listo? Y la memoria, por tanto, sirve de base para el desarrollo de la capacidad predictiva cerebral, fíjense, e implica la integración del nuevo conocimiento. Yo puedo ir, ¿no?, aprendiendo nuevas cosas y memorizándolas, guardándolas. Y aquí simplemente para hacer un alto, recuerden que el ejercicio físico estimula y preserva las neuronas del hipocampo responsables de la memoria. Así que el ejercicio es fundamental para desarrollar nuestra reserva cognitiva. La evaluación de la cognición, la orientación nos permite saber dónde estamos, en qué tiempo estamos y quiénes somos. ¿No es cierto? Tenemos que estar orientados en tiempo, espacio y en persona, en identidad. Es una función que nos relaciona con nuestro entorno y con nuestra propia funcionalidad.
¿sí? Y definitivamente, ¿sí?, va a representar la evaluación del momento actual de la realidad. ¿En qué fecha se encuentra? ¿En qué lugar está usted? ¿Quién es y para qué vino? ¿Qué está haciendo aquí? ¿En qué trabaja? Son información, ¿no es cierto?, que le permite orientarse al paciente. ¿De acuerdo? Y luego está la evaluación del juicio y el raciocinio. Entonces, cuando un cerebro está normal, va a establecer un juicio de realidad que corresponde a que su vivencia realmente se basa en la realidad, ¿no? Y que ha construido de manera lógica y a partir de una reflexión esta función, ¿no es cierto?, que al final le va a permitir elaborar una decisión o definir una elección, ¿no es cierto? Hacia eso se refiere el juicio de realidad. Sí, me voy a casar con tal persona, ¿por qué? Expongo todas las razones lógicas que me dicen que esta es la persona ideal para acompañarme el resto de mi vida. Lo reflexiono y luego allí va a ir mi capacidad de elección y mi toma de decisiones. Fíjense, la exploración del juicio va a permitir la validez del juicio crítico de la realidad y visualizar todo el conjunto del funcionamiento de mi capacidad cognitiva, mi capacidad de abstraer, ¿no?, de sacar todo lo importante y asumir, ¿no es cierto?, una respuesta. Y también de generar simbolización. Ah, sí, dijo, entonces esto significa tal cosa. ¿Listo? Capacidad de juicio. Luego está la introspección, que es ver en mí mismo, mi self, mi yo mismo, ¿sí? Es el conjunto de funciones subjetivas se corresponden en el mundo interno, parte fundamental de la realidad del yo. Por eso es mi yo mismo, mi mí mismo, ¿no? Y la evaluación de la introspección permite valorar mi estado de salud y enfermedad. Si realmente estoy enfermo, debo ir al médico. O simplemente todo el mundo dice que soy un borracho, ¿no?, que todas las semanas estoy tomando, o que estoy consumiendo drogas, o que no estoy comiendo, o que estoy realmente muy delgada, pero mi introspección no me permite reconocer si estoy enfermo o si estoy sano, y sigo creyendo que estoy sano. Entonces, la introspección permite valorar la capacidad de reconocer como propias las actividades conscientes e inconscientes y elaboración de planes razonables. ¿Listo? Entonces, esta introspección se va a confrontar con un adecuado juicio de realidad. ¿Cómo he captado la realidad? ¿Cómo está la situación real? Y cómo yo lo valoro en mí mismo, en mi self. ¿Listo? Y ahí pasamos al tema de la clasificación del vivenciar psicológico y psicopatológico. Yo les quería poner el ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que lo hemos revisado también en la historia clínica, ¿sí? 14. Tenemos todavía, sí, tenemos apenas unos cuantos minutos, ¿no es cierto? Esta es una historia que ustedes la han revisado ya en la práctica, ¿sí? Y que aquí nosotros estamos viendo y ubicándonos en cómo el paciente se enferma, que dice, ¿no?, desde hace un mes. Lo hemos ubicado en el aquí y en el ahora, y en ese aquí y en el ahora hemos descrito una serie de síntomas que están bien fáciles de identificar en la historia clínica. Por ejemplo, dice, desde hace un mes mi vida no tiene sentido, no sirvo para nada, nada me llama la atención, y cada cosa que me puede exigir algo más de mí me angustia, me da miedo. ¿Sí? No puedo dormir, me siento abrumado por cosas que antes manejaba con toda libertad, me siento culpable, solamente estoy rememorando las cosas tristes y para arrepentirme de las cosas que hice en el pasado, y me siento que soy un estorbo para la vida y por tanto merezco morir. Eso es lo que dice la historia. Y nuestra conclusión y nuestro análisis nos va a decir que aquí estamos tratando de evaluar al paciente en este tiempo, en el aquí y en el ahora, y con la sintomatología, ¿sí?, propia, que me va a llevar a elaborar signos, síntomas y a definir un síndrome. ¿Listo? Entonces, aquí hay una alteración de la afectividad, de la sensopercepción, de la conducta psicomotora, que ustedes la van a evaluar cuando hagamos esta revisión. Y en cambio, en este ejemplo, nosotros le estamos poniendo la historia de una mujer que siempre ha sido así. No tiene un cuadro clínico definido en este tiempo,
Toda su vida ha funcionado así, peleando con su jefe, sintiéndose siempre angustiada, disminuida, nunca disfrutando plenamente de la vida. Entonces, en este caso, y en este caso clínico puntual, nosotros estamos evaluando no el aquí y el ahora, sino la evolución de la paciente a lo largo del tiempo. Por tanto, el tratamiento en el primer caso, el tratamiento en el segundo caso van a diferir tremendamente y eso es con lo que nos vamos a ir confrontando en el desarrollo de las clases. ¿Listo? Entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué se enferma? ¿El cerebro como tal o se enferma nuestro yo? Como unidad funcional que contiene a nuestro yo, a nuestro superyo y a nuestro ello. ¿Qué es lo que se enferma realmente? ¿Nuestro yo que entra en conflicto con nuestro superyo o con nuestro ello? ¿O se enferman las neuronas o el cerebro? ¿No es cierto? Nos vamos a preguntar y nos vamos a responder, ¿no es cierto? Que todo, que como habíamos visto, nosotros a partir del ascenso-percepción podemos establecer, ¿no es cierto?, una experiencia, una vivencia de realidad, ¿no es cierto? Ese contacto, esa búsqueda intencional de algo, de lo que existe afuera, se convierte en una vivencia. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que la constitución básica de todo lo que ocurre en lo psíquico, en nuestro cerebro, es la vivencia de realidad. La vivencia de realidad de lo que percibo, ¿sí? Con cualquiera de mis sentidos. La vivencia que vamos a describir con cada una de la sintomatología con que vamos a designar todas las alteraciones psicopatológicas a lo largo de nuestro curso. Entonces, el otro tema es que yo no puedo leerle el pensamiento a nadie absolutamente, y eso es una mentira cuando dicen los psiquiatras nos leen el pensamiento. No, nosotros solamente vamos a abordar el interior de un paciente a través de lo que el paciente nos dice, Doctora, disculpe, no la escuchamos. Ya lo abrí el audífono, qué bueno que me has dicho. Entonces, la descripción fenomenológica pretende centrarse en el fenómeno, en la experiencia, ¿sí? Para que luego, a partir de esta experiencia, que puede ser igual a otras experiencias, nosotros podamos establecer un lenguaje universal. Entonces, la descripción fenomenológica me va a llevar a describir tal y cual el paciente me lo dice, las experiencias subjetivas descritas por mi paciente. Las voy a describir y yo voy a poder encontrar, por tanto, episodios psicológicos anormales, voy a poder conocer la experiencia subjetiva del paciente y por qué me puedo explicar el comportamiento que tiene. Y esta descripción fenomenológica es la utilizada por la psicopatología. ¿Qué quiere decir? Describo toda la experiencia subjetiva de mi paciente. Entonces, la descripción fenomenológica me va a llevar a que yo, ¿sí?, tenga como objetivo, como médico, ¿sí?, pueda conocer la mayor cantidad posible de información de lo que el paciente está sintiendo. Para ello, yo debo procurar que escuchar atentamente, observar rigurosamente, es lo que llamamos el ojo clínico, y tratar, a partir de mi conocimiento, comprender el acontecimiento o fenómeno psicológico que me está describiendo la subjetividad de mi paciente. ¿Listo? Entonces, en la práctica, sí, la señora J se queja de que es infeliz. ¿Qué diría la psicopatología descriptiva a partir de la descripción fenomenológica? Intentaríamos averiguar sus pensamientos y acciones sin tratar de explicarlos. No voy a explicar por qué se produjo, por qué está triste, que si la abandonó el marido, lo que sea. Simplemente voy a describir cómo se siente la paciente, ¿no? Describo
escribo lo que me dice de la forma como se siente y describo su comportamiento. Y entonces puedo describir de esta manera: sus hombros lánguidamente caídos, la tensión y sudoración de sus manos, el sollozo, ¿no?, tranquilo e incontrolado que presenta la paciente. Entonces, la fenomenología requiere una rigurosa descripción de cómo se siente el paciente por dentro. Y entonces, cuando el paciente nos dice esta horrible sensación de no existir realmente y de no ser capaz de sentir nada, así tal cual, y por eso es que lo ponemos entre comillas, ¿no? La señora J se queja de ser infeliz. Siento que no siento realmente, es como si no estuviera en el mundo, no soy capaz de sentir nada, doctor. Y lo pongo entre comillas. El método fenomenológico descriptivo categorial, que es como hemos utilizado el caso clínico número 1, me está llevando a entender que está centrado en el fenómeno tal como el observador lo percibe, pero en el aquí y en el ahora, ¿no? Está cansado, no sirve para nada, quiere morir, todo eso me está describiendo el fenómeno en el aquí y en el ahora. No tiene ninguna importancia su valoración a lo largo del tiempo. Y se describe el fenómeno para ubicarlo en una categoría ya conocida, ¿no? Entonces voy a decir, está deprimido, está angustiado, está insomnio, ¿no es cierto? Todas esas características las que el paciente me dice, con la cual me describe su subjetividad, yo le voy a ubicar lo voy a ubicar ya en una categoría conocida, que son las categorías que vamos a describir a lo largo de nuestro curso. ¿Listo? En cambio, en el caso clínico, la descripción fenomenológica, por tanto, constituye, fíjense, la descripción de los síntomas psicopatológicos que constituyen la base de la semiología psiquiátrica y cuya descripción va a ser el terreno que vamos a desarrollar en nuestro presente curso. El método fenomenológico descriptivo dimensional, en cambio, me va a captar las variables dimensionales y dinámicas del sujeto. No me interesa el aquí y el ahora, me importa la constitución a lo largo del tiempo, ¿sí? De tal manera que me voy a dar cuenta que cómo la persona va funcionando a lo largo del tiempo, cómo dialécticamente sus fenómenos van cambiando en el tiempo o se van estableciendo de una manera definitiva y que tienen que ver con diferentes dimensiones. Y en este caso, más bien, vamos a describir lo que le ocurre a una paciente que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo. Y la paciente, miren cómo lo describe. Tengo la manía de la limpieza, entre comillas, porque es como me lo dice la paciente, pero esto ahora se ha hecho insoportable. Ando todo el día lavando ollas, mamaderas, fregando la cocina. Ayer tuve que limpiar 10 veces una tetera porque cada vez que terminaba de hacerlo me asaltaba la duda de que podría estar infectada y nos íbamos a infectar todos en la casa. Mi marido me explica, a veces con calma y otras veces muy enojado, que esto es imposible. Yo también sé que es imposible, sé que es inadecuado, pero no puedo dejar de hacerlo. Me viene una desesperación tremenda y no me puedo calmar. Me paso todo el día en esto, estoy cansada y ya no doy más. Miren lo que dice la paciente. Puedo ver lo que me quiere decir a partir de este ejemplo. ¿Qué puedo ver? El esfuerzo centrado en comprender la vivencia subjetiva del paciente. Estoy desesperada, ya no doy más, ¿no es cierto? La descripción de lo observado en su vivencia, ¿sí? Y que expresa la subjetividad de la paciente. Tristeza, desesperación, angustia. No, ya no doy más, estoy angustiada. Yo sé que es imposible, pero no puedo con la angustia y tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces, las características esenciales del fenómeno. El paciente sabe que es absurdo, sabe que no está contaminado, sabe que es absurdo, que es una idea parásita, pero a pesar de su carácter absurdo, de su carácter impuesto e incontrolado, la paciente lo sigue haciendo. No es como una idea delirante en que yo creo absolutamente. En este caso yo sé que no está bien, yo sé que es absurdo, yo sé que no es correcto, sé que es algo impuesto, pero no lo puedo dejar de hacer. Idea obsesiva, ¿sí? Y, por tanto, estoy describiendo una obsesión en el caso de la paciente. Entonces, el método fenomenológico en psiquiatría estará centrado en el análisis de todas las vivencias de nuestros pacientes,
Y la psicopatología fundamentalmente en las vivencias alteradas, perturbadas, patológicas. Entonces, el método fenomenológico está centrado en el análisis de las vivencias perturbadas, que sería la expresión del curso de psicopatología que estamos realizando. ¿Y cómo se clasifican estas vivencias? De acuerdo a un clásico de la psiquiatría, Cruz-Snyder, los va a clasificar en un grupo llamado elementos de vivenciar, en otro grupo llamado instrumentos del vivenciar y en un tercer grupo que son las cualidades del vivenciar o cualidades del yo. Entonces, en el primer grupo, y que esto va a ser parte de nuestra primera fase, vamos a evaluar lo que es la sensación, la percepción y la representación, lo que es el pensamiento y las alteraciones psicopatológicas del pensamiento, lo que es la afectividad y las alteraciones psicopatológicas de la afectividad y de la psicomotricidad. En el segundo grupo vamos a evaluar lo que son instrumentos del vivenciar, y allí vamos a describir lo que es la conciencia, la inteligencia, la atención, la orientación y la memoria. Y en la tercera fase lo que vamos a hacer ya va a ser evaluar las cualidades del vivenciar, ¿sí? Cualidades que surgen en la naturaleza humana y son resultados de la funcionalidad de nuestro yo y que por tanto exige, fíjense, una aproximación dimensional, dinámica y que nos lleve a que nosotros nos evaluemos nuestro funcionamiento a lo largo de la historia de nuestra vida, evaluando polos opuestos de una misma realidad. Por ejemplo, realidad y realidad, o polos opuestos de otra situación, como la actividad y la pasividad, polos opuestos de la dimensión acercamiento-evitación, polos opuestos de la dimensión dependencia-independencia. Y entonces, el psiquismo va a funcionar de acuerdo, por ejemplo, a Caponi, y en esta clasificación que resulta bien sencilla, lo que serían los elementos del vivenciar: sensación, percepción, pensamiento, afectividad y psicomotricidad. Lo que serían los instrumentos del vivenciar: inteligencia, conciencia, memoria, atención, orientación. Y lo que serían las dimensiones de nuestro yo que se va a manejar en dimensiones opuestas, ¿no es cierto? Doctora, Polos opuestos. Ahí hemos acabado. ¿Sí? ¿Quieres preguntarme algo? no, doctora, le iba a decir que mis compañeros ya se tenían que retirar porque tenían Ya otros se van a cursos. retirar porque aquí hemos terminado. Ningún ser humano es capaz de esconder un secreto. Si la boca se calla, hablan la punta de los dedos. Muy bien, gracias. Aquí hemos terminado. Nos podemos retirar, ¿sí? Doctora. Para empezar, ¿no es cierto?, la siguiente clase. Muy bien. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir a la presentación de nuestros otros compañeros. ¿Está bien? Doctora. Dime, vamos a tomarles la lista a los del grupo D. Estoy